Beto Benchica, asambleísta de Morona Santiago por Alianza País, miembro de la Comisión del Régimen Económico, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Su comisión ya puso en conocimiento del Pleno de la Asamblea el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de minería, a la ley reformatoria para la equidad tributaria y a la ley orgánica del régimen tributario interno. Vamos revisando algunos de los cambios que plantean. Han dispuesto, por ejemplo, que en lugar de los 10 permisos o los actos administrativos que antes se necesitaba para ejecutar una actividad minera, se mantengan 3, el del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Única del Agua, e incluyeron al Consejo Municipal. Se argumentó que la idea es darle más agilidad al proceso, pero la misma ley establecía que las autoridades debían responder o dar el permiso en no más de 60 días, es decir, eran 2 meses, y asegurarse que no se afectaba ninguna de esas otras áreas. ¿Por qué usted votó a favor de ese cambio? Bueno, partamos del hecho que necesitamos una ley de minería responsable con el Estado, responsable con el medio ambiente, que sea justo con las comunidades, y bajo esa premisa estamos haciendo una ley que permita disminuir la tramitología dentro del Estado ecuatoriano, disminuir la tramitología para que la inversión se vea mucho más beneficiada, precisar las condiciones en que las personas concesionarias tienen responsabilidades para hacer esa minería justa con el Estado y justa con el medio ambiente, y también, lógicamente, disminuir el crecimiento de esa tramitología que no permitía antes que en los tiempos podamos ir desarrollando o potenciando. Pero esa tramitología, en teoría, según la ley, no debía durar más de 60 días, porque así se establecen los plazos para que las autoridades en cada respectiva área se pronuncien. ¿Es que eso no se estaba cumpliendo o por qué? Porque 2 meses y asegurarnos de que no había esa afectación tampoco es tan grave. No, antes para tener una concesión minera en el Ecuador se demoraba años, señorita. Hoy por hoy tienen 6 meses, 180 días. Realmente las personas que administran o hacen políticas públicas en el Ecuador para conceder un permiso o una concesión minera dentro del Estado ecuatoriano. Eso se llama potenciar el sector minero para que la inversión también sepa las reglas claras y pueda, de hecho, intervenir en esta área tan importante para el país, que ha generado recursos. Mire, que a partir de la Constitución de Montecristi, a partir del mandato minero, recién el Estado ecuatoriano comienza a percibir los verdaderos derechos que tiene por renta minera. Anteriormente, lo que recibía el Estado ecuatoriano, vergonzosamente, era apenas $16 por hectárea explotada. Eso era lo que nos daban las personas que hacían minería en el Ecuador. No quedaba absolutamente nada para los ecuatorianos. Hoy por hoy, más del 50% de esta renta minera tiene que ir destinado para el Estado ecuatoriano, lo que posibilita hacer obra pública, lo que posibilita invertir en salud, en vivienda y en educación. Bueno, contrario a lo que usted dice, sus compañeros de bancada argumentan que es fruto del mandato minero y que no pudo, de hecho el presidente lo dice, de que no vino la inversión que estaban esperando y que por eso es necesario hacer estos cambios, es decir, porque no han llegado realmente esos recursos. En el informe para segundo debate, ustedes siguen manteniendo que se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público el otorgamiento de concesiones mineras que efectúa el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial a las empresas estatales extranjeras o a sus subsidiarias. El asambleísta Jiménez acaba de pedir ayer a la presidenta de la Asamblea que inicien investigaciones de los contratos de provisión de petróleo a Petrochina, porque nuevamente se estarían beneficiando los intermediarios. Entonces, esta idea de lograr las alianzas estratégicas entre Estado y Estado, que para negociar, evitar los negociados, para evitar la intermediación, suena muy bonito, pero en la práctica no estaría ocurriendo. Y lo que al Estado le debería interesar es hacer negocios con la mejor oferta, el mejor postor, no que hagan negocios los intermediarios. Repito, nosotros estamos haciendo reglas claras para que los inversionistas sepan cómo tienen que invertir con responsabilidad en el país. Eso que le quede absolutamente claro al pueblo ecuatoriano. Con relación a las empresas públicas de otros estados para formar alianzas estratégicas con la empresa nacional minera, yo creo que es importante para el país. Nosotros tenemos una empresa nacional minera que está naciendo y que necesitamos transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, necesitamos las experiencias de otras empresas públicas de otros países, como por ejemplo la gran empresa, por ponerle un ejemplo, la empresa de Chile,
Chile, Codelco, que es una de las principales empresas del mundo, que podemos formular una alianza estratégica que nos permita potenciar el sector minero. Y si hay concesionarios que quieren dejar de hacer minería en el país, pues una minería responsable como la que estamos exigiendo, pues simplemente nosotros tendremos la capacidad para, a través de nuestra empresa nacional minera, potenciar todos esos recursos que los concesionarios en algún momento no lo quisieron medir. Estaría bien entonces que se logren estas alianzas estratégicas o un contrato de Estado a Estado cuando sea lo más beneficioso para el país, pero ¿por qué eliminar el concurso o la licitación? Si es que podrían haber, por ejemplo, mejores ofertas. Ya la Contraloría se pronunció en el caso de petróleo, que es donde tenemos experiencia, que hubo un perjuicio para el Estado de $3 por barril en la exportación de petróleo a PetroChina, cuando se argumentó que era una alianza estratégica, y entonces quizás no conseguimos la mejor oferta porque en ese entonces nos basamos en esa contratación directa, a dedo, sin concurso. ¿Por qué mejor no esperar a la mejor oferta? Mire lo que es la soberanía de las ofertas. Anteriormente se nos llevaban las multinacionales más del 80% de la producción en petróleos. Hoy por hoy tenemos la posibilidad inclusive de reclamar o de hacer el seguimiento, la vigilancia, la fiscalización de lo que usted está mencionando. Con relación a lo que antes se llevaban, es una mínima parte, sin embargo, existe la posibilidad de hacer ese seguimiento. Eso es lo que siempre anhelamos los ecuatorianos, que no saqueen nuestros recursos naturales. Y eso también pretendemos en minería. No queremos que saqueen nuestros recursos naturales, sino que más bien exista la posibilidad de amalgamar mediante un proceso especial, tampoco es concedido a dedo, como dice la oposición, sino un proceso especial, la mejor posibilidad de que otros capitales públicos de otros países realmente vengan a invertir en el Ecuador y podamos potenciar lo que significa el sector minero por sobre todas las cosas. Usted sabe, señorita, tenga la bondad, usted sabe que, por ejemplo, el sector privado lo único que busca es el lucro incesante. Más bien las empresas públicas o capitales públicos lo que básicamente orientan su inversión es para fortalecer el interés colectivo, el interés de la gente, porque responde a los estados. Pero vale ver las experiencias. No ocurrió con ANCAP, por ejemplo, de Uruguay. Ecuador no pudo renovar ese convenio. ¿Por qué? Porque no se estaba beneficiando el Estado, se estaban beneficiando los intermediarios. Y ahora nuevamente hay otra denuncia en el caso de petróleo con PetroChina. Por eso los argumentos, y vale ver cuáles son las distintas posturas en ese caso. Ahora, pero lo importante es saber que tenemos un sistema de control dentro de la ley para poder también analizar los casos que usted menciona. Eso es lo interesante y lo importante de este nuevo marco jurídico que la Revolución Ciudadana está implementando en el país. Aprobaron ustedes también una reforma que se refiere a que la transferencia directa o indirecta de las acciones que en conjunto representen más del 50% tiene que inscribirse en el registro minero, tiene que comunicar al Ministerio Sectorial la transferencia que hubieran realizado los accionistas o socios y luego pagar el derecho de registro correspondiente al 1% del valor de la transacción. ¿Por qué creen que esta transferencia de acciones no debe estar sujeta a la autorización o a la aprobación del otro socio, que sería el Estado ecuatoriano? ¿Basta entonces con que nos notifiquen? Sí, yo lo que considero es básicamente el tener un registro de las personas que quieren hacer actividad minera en el Ecuador. Y si las personas primigeniamente han vendido sus acciones, pues el Ecuador es necesario que sepa quiénes son esos nuevos accionistas y dentro de ello hacer inclusive un control de capitales. Si esos capitales responden a la legalidad o a la licitud para la inversión en el Ecuador o no responden. Eso es lo que básicamente queremos. Y también si es que se está mintiendo al Estado ecuatoriano, simplemente opere la caducidad. De ninguna manera podemos nosotros estar tolerando como Estado ecuatoriano que nos mientan o nos engañen en relación de que se quiere invertir aquí en Ecuador. Claro, ahora, una cosa es que nos notifiquen y otra cosa es que esté sujeto a la autorización también del Estado. Es decir, que el Estado ecuatoriano, siendo uno de los socios... No solo a la autorización, sino al cobro de la transferencia de acciones, que es lo más importante, que también deja recursos para nosotros, para el pueblo ecuatoriano. Bueno, eso muchos asambleístas han venido a decir como que fuera algo nuevo, pero el artículo 59 del reglamento a la ley de minería ya establecía el impuesto del registro del 1%. Ahora lo que pasa... Pero mucho mejor que quede dentro es que quede escrito la ley, pero ya existía, o sea que no hay nada nuevo en relación al 1%, ya está en la ley, que es la diferencia. Pero lo que yo le decía es que
tal como quedan las cosas, es decir, que solamente se notifique, lo que podría ocurrir mañana es que se da una concesión sin concurso a una empresa estatal extranjera, por ejemplo, y esta luego puede estar interesada más bien en beneficiarse de la transacción o de la especulación, vender sus acciones, pagando solo el 1%, notificando al Estado y dejando más bien a otro inversionista que el Estado ecuatoriano nunca escogió. Kinross, por ejemplo, ya acaba de publicar ayer en su página web que dejará el yacimiento de oro Fruta del Norte. Kinross es una empresa privada, nosotros estamos hablando de empresas públicas que tengan más del 50% del paquete accionario. En ese sentido está asegurada cualquier situación que se pretenda de parte de algunas personas que se encargan de especular con el capital monopólico en nuestros países, está asegurado que de ninguna manera ese paquete accionario puede pertenecer al sector privado o puede haber una simulación aprovechándose de una empresa pública de carácter internacional para hacer contratación con el Estado ecuatoriano. Lo que pasa es que ella puede transferir las acciones libremente. Esa potestad lo tendrían las empresas públicas o las privadas, como en el caso de Kinross. Usted me dio la respuesta anteriormente. Si el 50% de ese paquete accionario es transferido a una empresa privada, únicamente el Estado ecuatoriano, con el registro que es necesario inscribir de estas acciones, nos daríamos cuenta inmediatamente y eso también regularía la actividad con las empresas para que no haya simulación de empresas públicas con capitales privados para que vengan a hacer pero se lo notifica y se lo hace, es decir, se vende las acciones y luego se le notifica al Estado. A lo que me refiero es, no está sujeto a la autorización del Estado, que está bien, quienes estén de acuerdo con que tenga que ser así puede ocurrir, pero lo que pasa es que, le pregunto, ¿no cree usted que eso más bien fomenta, en vez del negocio de la inversión minera, el negocio de la especulación, es decir, un negocio bursátil, que alguien realmente está interesado solo en venir, ganar una concesión, pero para luego venderla, transferir las acciones, le notifica al Estado y ya hizo su negocio? Eso queremos precisamente evitar con la ley. Yo creo que es importante revisarle un poquito más y aparte de ello, ver la reglamentación que puede venir en futuro, que precisamente lo que no queremos es que la especulación del capital monopólico internacional pueda hacer de las suyas con los recursos naturales y que saqueen nuestros recursos naturales. Recuerde, yo partí en esta entrevista diciendo que necesitamos una minería justa con el Estado, justa con la economía, con las comunidades y con el medio ambiente. Eso es lo que pretendemos hacer con las reformas legales dentro del ámbito del sector minero. Por unanimidad aprobaron el artículo 30 que se refiere a los ingresos extraordinarios, es decir, todos dentro de su comisión estuvieron de acuerdo, de las distintas bancadas. Pero ahora no hablan solamente de cambiar los tiempos de cuándo se va a pagar este impuesto, están reconociendo que se está redefiniendo lo que es un ingreso extraordinario. Para que quede claro para nuestra audiencia, antes si había un ingreso extraordinario debía ir un 70% para el Estado, un 30% para la concesionaria. Ahora se dice que serán considerados ingresos extraordinarios únicamente aquellos que sean percibidos después del mes en que las inversiones preoperacionales de preparación y desarrollo en el área del contrato o la concesión minera realizadas exclusivamente antes de que inicie la producción hayan sido, dice textual, completamente recuperadas desde una perspectiva financiera. Eso es ya más bien vincular la operación al impuesto a la renta, no necesariamente al ingreso extraordinario bruto que se contemplaba antes. ¿No es menos conveniente o perjudicial eso para el Estado? De ninguna manera. Mire, si es que existe, por ejemplo, la onza de cobre está a $4 y así estipula el contrato entre el concesionario, la empresa que va a explotar la mina y lógicamente con el Estado ecuatoriano. Y esta onza de cobre ya no es de $4 sino de $5. Ese dólar adicional es un ingreso extraordinario. Sobre ese ingreso extraordinario, el Estado ecuatoriano tiene el 70% de beneficio, es decir, de ese dólar restante de ese ingreso extraordinario tiene el 70% de beneficio. Eso más bien ayuda para fomentar más salud, más educación, más obra pública en el Ecuador, como lo mencioné en algún momento, y de manera directa, sin ningún trámite, sin ningún juicio, sin ningunos árbitros internacionales, sino más bien un beneficio puro, llano y simple para el Estado ecuatoriano. Ahora se refiere de esos recursos extraordinarios que existirían solamente cuando hayan sido completamente recuperada esa inversión desde la perspectiva financiera. Queda claro, y esto estaría sujeto ya a la aprobación de los asambleístas en el Pleno durante
esta semana, que vence ya también el plazo para que se aprueben estas reformas. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo.